Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de fisiología, que es la unidad número 2, que nos va a hablar de la sangre, ¿sí? Cuáles son sus componentes, qué propiedades tiene, qué función cumple la sangre y qué función cumple las células que conforman a la sangre, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? La sangre nosotros las vamos a definir como un tejido conectivo de consistencia líquida y viscosa, que está compuesta por plasma y células en suspensión. Esas células en suspensión son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que van a circular por los vasos sanguíneos, ya sean venas, arterias capilares, o también podemos definir que circulan por vasos de distintos calibres. Ahí podemos tener venas, vénulas, arterias, arteriolas, capilares. Entonces, el concepto específico de sangre es un tejido conectivo de consistencia líquida y viscosa, y está formada por el plasma y las células en suspensión. Esas células son tres: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aproximadamente, ¿sí?, representa el 80% del peso corporal. Bien, como ya dijimos, está formada por plasma y las células. Bueno, ¿qué es el plasma? El plasma es la fase líquida formada por un 93% de agua, un 7% de proteínas plasmáticas, ¿sí?, sustancias inorgánicas, que pueden ser el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, el yodo, el cloro, el bicarbonato, y sustancias orgánicas como la glucosa, aminoácidos, el colesterol, la urea, el ácido úrico y algunas hormonas. Es de color amarillo pajoso, ¿sí? Bien, pero acá vienen algunas de las cuestiones específicas de este tema. Yo puedo preguntar cuáles son las propiedades físicas y químicas del plasma. Cuando se refiere a propiedades físicas, nosotros nos referimos a la característica visible, lo físico, lo que podemos observar del plasma, que es líquido y que tiene un color característico, es de color amarillo pajoso. Esa es la propiedad justamente física. Y las propiedades químicas se refiere a las sustancias químicas que contiene el plasma: agua, proteínas plasmáticas, entre ellas la albúmina; sustancias inorgánicas, los iones, el sodio, el potasio, el calcio, el bicarbonato; sustancias orgánicas, entre algunos nutrientes, glucosa, aminoácidos, ¿sí? A eso se refiere propiedades químicas. Y recordemos que el plasma también tiene los anticuerpos, entonces ahí tiene otra propiedad química. Bien, si seguimos hablando del plasma, ¿sí?, las proteínas del plasma tienen una concentración, ¿sí?, total de 6 a 8 miligramos por decilitro. Y van a existir dos proteínas globulares: la albúmina y la globulina. La albúmina es una proteína que es abundante y que actúa como transportadora de ácidos grasos, bilirrubina, aminoácido, también transporta calcio y actúa como buffer. Y la globulina, que es otra proteína un poco más compleja, que son los que forman los anticuerpos, que van a actuar como defensa, ¿sí?, como defensa, reconociendo algunos antígenos, bacterias, virus, parásitos, ¿sí?, también el fibrinógeno, que va a actuar en la coagulación sanguínea. Entonces, esas son las proteínas que nosotros les denominamos plasmáticas. Bien, otro tema principal, las funciones o el papel de la sangre. Esto es ya general, estamos hablando de la sangre, no de las células sanguíneas, ¿sí? La sangre tiene función respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que la sangre es la que transporta los gases, ¿sí?, el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno es el que se cede a los tejidos, y el dióxido de carbono es que se recoge de esos tejidos para luego ser eliminado. Por eso dice que tiene función respiratoria. Función nutritiva: transporta las sustancias alimenticias hacia los tejidos que la necesitan para poder obtener energía. Entre esas sustancias alimenticias va a ir la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, ¿sí?, que van a servir para la reconstrucción tisular o de los tejidos, vitaminas y minerales. Después tenemos la función excretora. ¿Por qué decimos? Porque la sangre transporta los productos de desecho, ¿sí?, del metabolismo celular: urea, ácido úrico, creatinina, y lo elimina, ¿sí?, en órganos específicos que van a formar esa sustancia de desecho en forma de orina. Hemostática:
La sangre es la que mantiene el medio interno constante. Entre eso, el pH, los electrolitos y el volumen de agua. Hemostática. También tiene función de regulación de la temperatura, ya que la sangre es la que transporta el calor corporal e interviene en la regulación de la temperatura. Y la última función, una función química o protectora, como ya antes lo dijimos, en esa sangre van a circular muchos anticuerpos, ¿sí? Que nos van a defender de los agentes patógenos. Entonces tiene función protectora. Esto es general. Cuando yo digo funciones de la sangre, es algo general. Bien, acá es algo específico. Acá ya vamos a las células que van a conformar y la función que desempeña y la cantidad que tenemos de cada una. La sangre está compuesta por células, dijimos, células en suspensión. Esas células son tres. Los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, que tienen la función de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Esa cantidad va a oscilar entre 4.500.000 a 5.200.000, ¿sí? Por mililitro en los hombres. Y en la mujer, 4.200.000 a 5.200.000 por mililitro. También los glóbulos blancos, ¿sí? Es otro tipo de células sanguíneas, o también llamamos leucocitos, cuya función es la defensa de los microorganismos. Nos van a defender de los agentes que son patógenos. Oscila entre 7.000 a 10.000 por mililitro. Bien. Después tenemos la tercera célula sanguínea, que son las plaquetas, o también llamados trombocitos, ¿sí? Que cumplen la función de hemostasia y coagulación sanguínea. Hay una cantidad de 150.000 a 350.000 por mililitro. Entonces, no es lo mismo que yo pregunte cuál es la función de la sangre, ¿sí? Ahí estoy en algo general. La función de la sangre tenía función respiratoria, ¿sí? Transportar gases a los tejidos y traer los gases que son de desecho. Pero si yo hago más específico, ¿qué célula es la que desempeña esa función respiratoria dentro de la sangre? Ahí tengo que contestar el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, como está dentro de la sangre, ¿sí? Al ser un componente, él es el que va a cumplir la función de transporte de ese oxígeno y de ese dióxido de carbono. Por eso son preguntas que debemos entender. Acá vemos la estructura del glóbulo rojo. Como ya lo vimos, el glóbulo rojo son células bicóncavas, ¿sí? Como un disco aplanado, ¿sí? Tiene un diámetro de 7,5 micras y un volumen de 85 micras cúbicas. Si vemos ahí, esta célula tiene la capacidad de transportar oxígeno, ¿sí? Pero es gracias a una proteína que se llama hemoglobina, ¿sí? Pero además de ser una célula, tiene una característica también específica. Carece de núcleo y también transporta hierro. O sea, tiene hierro dentro de su estructura. Bien, para entender todo esto, si nosotros hablamos de la hematopoiesis, nosotros vamos a definir a este proceso como el proceso de formación de las células sanguíneas, ¿sí? ¿A dónde tiene lugar este proceso? En la médula ósea roja de los huesos largos, ¿sí? O sea, la mayoría de la sangre se forma en el interior de los huesos largos en un proceso llamado hematopoiesis. Pero cuando yo hablo de solamente específicamente de los glóbulos rojos, vamos a decir que se llama eritropoiesis. Bien, pero esto es a nivel adulto. ¿Dónde se forma en un bebé? ¿Sí? La sangre específicamente se forma en el saco vitelino a partir de la tercera semana de vida en unas agrupaciones de células que se llaman islotes sanguíneos. Luego, ¿sí? De esa etapa comienza su formación en el hígado y en el vaso. Y después del nacimiento, cuando madura, ya se va formando en el interior de los huesos largos. Por eso es diferente la hematopoiesis fetal que la hematopoiesis adulto. Bien, hablemos de los glóbulos rojos. ¿Sí? Los glóbulos rojos tienen un ciclo de maduración, un ciclo de evolución. ¿Sí? La célula que comienza ese ciclo se llama célula madre pluripotente. Luego cambia a célula madre unipotente, luego a proeritoblasto, eritoblasto basófilo, ahí es donde sí forma la hemoglobina, la proteína característica. Después se transforma en eritoblasto policromatófilo, ahí es donde expulsa el núcleo, dijimos que era una célula anucleada.
luego se transforma en eritroblasto acidófilo o normoblasto, ahí es donde absorbe hierro, luego se transforma en reticulocito, y al último se transforma en un eritrocito. Esto ocurre en un lapso de 6 a 9 días. Entonces, fíjense el ciclo madurativo, pero para que se comiencen a formar, tiene que haber una estimulación hormonal. La hematopoiesis es regulada por una hormona del riñón que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿sí?, estimula la médula ósea para empezar la formación de los glóbulos rojos. Como ya sabemos, los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, ¿sí? O sea que a los 120 días estos glóbulos rojos mueren, ¿sí? Bien, perfecto. Luego, ¿sí?, también hay otro estímulo que es la hipoxia. Cuando estos glóbulos rojos van perdiendo esa capacidad de transportar oxígeno, entran en un proceso de hipoxia. Esto también favorece a la liberación de la eritropoyetina y su posterior formación de glóbulos rojos en el interior de la médula ósea. Pero ¿qué necesita además de esto? ¿Sí? Necesita la hormona, necesita el estímulo de hipoxia, pero también nutrientes. La eritropoyesia es indispensable la presencia de hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Estas son necesarias para que los glóbulos rojos puedan madurar. Estos se van a hidrolizar porque al final de este ciclo empiezan a envejecer, pierden la flexibilidad de su membrana y van a perder su forma. Entonces estos glóbulos rojos como que se reabsorben luego de este ciclo. Acá vamos a visualizar un poco mejor la hematopoiesis. No sé si se visualiza. Vemos que todo ocurre en la médula ósea, ¿sí?, en un lapso entre 4 a 7 días, y va madurando las células sanguíneas. ¿Ven? A eso se le llama hematopoiesis o eritropoiesis cuando vamos a lo específico, ¿sí? Vamos a los glóbulos rojos, eritrocitos. Acá tenemos otra imagen que nos va a complementar esto. Tenemos, ¿ven? Va madurando la eritropoiesis en la formación de los eritrocitos. Necesita la eritropoyetina para ser regulada, que es producida por el riñón, y esto va a favorecer que la célula madre pluripotente se vaya transformando hasta llegar a un eritrocito. Pero acá les aclara que para que llegue ese proceso también necesitamos hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Bien. Luego vamos a hablar de los glóbulos blancos. Bien, esos eran lo que eran glóbulos rojos, ¿sí?, o también llamados eritrocitos, o también en otras biografías los llaman hematíes. Acá los glóbulos blancos los vamos a llamar leucocitos. Nosotros ya sabemos que los glóbulos blancos cumplen la función de defensa contra los agentes patógenos y contra los antígenos. Son los que se crean en la médula ósea, al igual que cualquier parte de la sangre, posee núcleo, tiene forma amegoide, y nosotros los vamos a dividir a los glóbulos blancos en dos grupos: los agranulocitos, ¿sí?, y los granulocitos, los que tienen gránulos y los que carecen de gránulos. Dentro de los granulocitos vamos a tener tres grupos, o tres ejemplos: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos son las células, ¿sí?, que poseen gránulos que son pequeños, con núcleo, participan en la fagocitosis y en la producción de pus. Van a atacar específicamente a bacterias y van a representar el 65% de los glóbulos blancos. Los eosinófilos, que son los que tienen gránulos más grandes, poseen dos nódulos ovalados, ¿sí?, aparecen en presencia de parásitos y van a representar el 3% de los glóbulos blancos. Se hallan en las vías respiratorias y en el sistema gastrointestinal. Después tenemos los basófilos, ¿sí?, que son otro tipo de glóbulos blancos, otro tipo de granulocitos, que tienen gránulos más gruesos, evitan la coagulación de las venas y arterias, y van a aparecer en presencia de virus. Representan el 1%. Y luego tenemos el segundo grupo, los agranulocitos, los que carecen de gránulos. Y ahí vamos a tener a los linfocitos T y B y a los monocitos. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos y células de memoria. Los linfocitos T son los que estimulan a las células para la fagocitosis. Estos van a representar el 25% de los glóbulos blancos. Los linfocitos T se forman en el timo y los linfocitos B en el vaso. Los monocitos también son tipos de agranulocitos, tipo de glóbulos blancos, son más grandes, su núcleo es arriñonado y son móviles. Y estos son los que nosotros
vulgarmente le decimos macrófago. Un monocito es el que va a madurar y se va a transformar en macrófago, y este es el que hace fagocitosis, se traga a los agentes extraños. Representan el 6% y solamente viven 72 horas. Bien. Otro tema muy importante son las propiedades de los glóbulos blancos. ¿Cuáles son las propiedades, las características que tienen? Tienen 4 propiedades. Diapéresis, concepto específico, es el desplazamiento a través de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea que los glóbulos blancos tienen la capacidad de poder atravesar los vasos sanguíneos y los tejidos para poder dirigirse al lugar donde están los agentes patógenos, lo cual los glóbulos rojos no lo pueden hacer. Movimiento ameboide, ¿sí? Los glóbulos blancos tienen la capacidad de generar prolongaciones de su citoplasma para poder moverse y poder fagocitar a agentes extraños. Eso se le llama movimiento ameboide. La quimiotaxis, ¿sí? Detectan sustancias químicas que son liberadas por los tejidos. Cuando un agente patógeno ingresa, provoca daño en el tejido y el tejido libera sustancias químicas. ¿Y quién la detecta? Los glóbulos blancos. Esa propiedad se llama la quimiotaxis. Y la última, que siempre la nombramos, que es la fagocitosis. Los glóbulos blancos, específicamente los macrófagos, tienen la capacidad de ingerir agentes extraños, bacterias, ¿sí? Hongos o toda partícula extraña. Bien, por último, ¿sí? Vamos a hablar de las plaquetas. Bien, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son también una especie de células, ¿sí? Que estas van a participar en la coagulación sanguínea. Y ese proceso lo llamamos hemostasia. Bien, ¿qué es la hemostasia? Es un mecanismo fisiológico para detener la hemorragia, es decir, la suspensión del sangrado cuando hay un daño en un vaso sanguíneo, este se lesiona y va a perder sangre. Entonces ahí se produce un proceso hemostático o de hemostasia para poder detener ese sangrado. Y allí se forma un coágulo y va a detener la hemorragia. Bien. La hemostasia se produce en 4 etapas. La etapa vascular, la etapa plaquetaria, la etapa de coagulación y la etapa de lisis del coágulo. ¿Sí? Cuando un vaso sanguíneo, ¿sí? Se rompe o existe un daño en el vaso sanguíneo, ¿sí? Provoca que cambie la lisura del conducto, ¿sí? Y comienza, ¿sí? a querer detener el sangrado y aparece una vasodilatación local. Y eso es lo que se conoce como espasmo del tejido liso. Allí ese tejido libera serotonina y esa serotonina permite la liberación de las plaquetas, los megacariocitos y los megacardioblastos, entre 90.000 a 400.000 mililitros por mililitro. Esto va a permitir la adhesión, la aglutinación y la agregación de estas plaquetas. Se van a ir al lugar donde está la lesión, van a generar el tapón plaquetario y allí van a intervenir los factores de coagulación para poder formar la fibrina e impedir la pérdida de la sangre. Bien, perfecto.